Dijeron que el frío los mataría antes que las balas. Se equivocaron. El frío fue solo el comienzo. Imagina estar parado en temperaturas tan brutales que tu aliento se cristaliza antes de salir de tu boca. Tan salvaje que el metal quema la carne al contacto. Tan despiadada que hombres adultos lloran lágrimas congeladas que agrietan sus mejillas como porcelana. Ahora imagina 300.000 soldados experimentando este infierno simultáneamente. Y estás empezando a entender lo que sucedió en esas 36 horas afuera de la capital rusa, cuando la decisión de 12 minutos de un hombre lo cambió todo. ¿Qué tal si te dijera que la Mayo era masacre militar en la guerra moderna no se ganó con poder de fuego superior, sino convirtiendo la naturaleza misma en un arma, que la trampa más mortal jamás tendida no estaba hecha de acero y explosivos, sino de paciencia, engaño y hielo? Antes de sumergirnos en cómo sucedió esto, deja un comentario ahora mismo en sí. Comandaras un ejército enfrentando aniquilación segura. ¿Sacrificarías tu capital para salvar tu país? ¿O te rendirías para salvar vidas? Mantén esa pregunta en mente, porque al final de esta historia entenderás por qué no hay una respuesta simple. Y escríbeme en los comentarios durante este video. Quiero saber qué estás pensando mientras esto se desarrolla. En diciembre de 1941, el termómetro no ha subido por encima de 30 grados bajo cero en semanas, pero la temperatura es la menor de las preocupaciones de cualquiera. Ahora mismo, la maquinaria de guerra alemana está en el umbral del Kremlin. Los oficiales miran a través de binoculares las cúpulas doradas que les han prometido que conquistarían. Algunos incluso pueden ver humo saliendo de chimeneas en las afueras de la ciudad. La victoria sabe tan cerca que casi pueden morderla en casa. Los periódicos ya están compuestos con titulares triunfantes. El champán está en hielo irónico, dadas las circunstancias, esperando para brindar por la caída de la Unión Soviética. Él ha garantizado personalmente a sus generales que celebrarán la Navidad en la capital enemiga. Solo unos kilómetros más, solo unos días más. Lo que ninguno de ellos se da cuenta es que no están cazando a su presa. Están siendo cazados 6 meses antes. La invasión más grande de la historia humana había cruzado la frontera soviética como una avalancha de hierro. 3,5 millones de hombres, miles de tanques. La operación militar más sofisticada jamás concebida. La estrategia se llamaba Guerra Relámpago y había aplastado a cada nación en su camino. Polonia cayó en semanas. Francia colapsó en meses. Nada podía detener este impulso, a nada excepto un hombre que entendía algo que sus enemigos no. A veces tienes que dejar entrar al lobo a la casa. Antes de poder atraparlo allí, el líder soviético no era como otros comandantes. No paseaba por salas de guerra ladrando órdenes. Estudiaba, calculaba, esperaba, mientras sus generales gritaban por contraataques inmediatos, mientras sus ciudadanos huían aterrorizados, mientras el mundo asumía que la Unión Soviética se desmoronaría como todos los demás. Él se sentaba en las profundidades de su búnker, dibujando círculos en mapas, en círculos concéntricos, cada uno un anillo de destrucción, cada uno una capa de la trampa durante meses, mientras los invasores se empujaban más profundo en territorio soviético. Este líder había estado orquestando el engaño militar más elaborado de la historia. Fábricas enteras fueron desmanteladas y movidas miles de kilómetros al este, más allá del alcance enemigo. Millones de trabajadores producían armas las 24 horas. Divisiones frescas fueron traídas de los territorios del Extremo Oriente, hombres que habían crecido en condiciones que matarían a un europeo en horas. Estos no eran soldados ordinarios, eran fantasmas de los páramos congelados, hombres que podían rastrear presas a través de la tundra en condiciones de ventisca total, que podían permanecer inmóviles en montones de nieve durante horas sin hipotermia, que entendían el frío no como un enemigo sino como un aliado y estaban ocultos, completamente invisibles para el reconocimiento enemigo, esperando en bosques tan densos que satélites décadas después tendrían dificultades para penetrarlos. Divisiones de ellos, decenas de miles, armados con equipo de invierno, mientras sus enemigos aún llevaban uniformes de verano, porque el líder había estudiado su historia, sabía sobre el emperador francés que había invadido Rusia con más de 500,000 de hombres y regresó cojeando a casa con apenas 30,000 sobrevivientes. Sabía lo que el invierno ruso le había hecho a ese gran ejército. Tenía la intención de hacerlo de nuevo, pero, con eficiencia moderna, a la trampa requería un tiempo perfecto. Dejar que el enemigo se acercara demasiado a la capital y arriesgar la derrota real. Atacar demasiado pronto
y simplemente se retirarían y reagruparían. Los necesitaba desesperados, han sobreextendidos, han tan convencidos de la victoria que retirarse. Parecería cobardía, necesitaba que probaran el triunfo antes de arrancárselo de la boca a finales de noviembre. El avance enemigo se había reducido a un arrastre sangriento. Cada calle se convirtió en un campo de batalla. Cada edificio, una fortaleza. Los ciudadanos lucharon junto a los soldados. Las mujeres tomaron rifles. Los niños cavaron trincheras con las manos desnudas en tierra congelada. La ciudad se transformó en una trituradora de carne, que masticaba hombres y municiones. Por igual los invasores nunca habían experimentado guerra urbana como esta. En otras ciudades, las poblaciones civiles se habían rendido o huido. Aquí, las abuelas lanzaban cócteles molotov desde ventanas de apartamentos. Aquí, cada entrada ocultaba muerte potencial y todo el tiempo, la temperatura bajaba. Y bajaban, y bajaban. El equipo comenzó a fallar. Los motores de los tanques se negaban a arrancar. Las armas se atascaban. Las baterías de radio morían. Las bajas por congelación superaban las heridas de combate. Los soldados quemaban muebles para calentarse. Luego libros. Luego cualquier cosa combustible. Algunos recurrieron a acurrucarse alrededor de los cuerpos, aún calientes de camaradas caídos, a los comandantes. Enviaban mensajes cada vez más frenéticos de vuelta a la sede central. Necesitaban ropa de invierno. Necesitaban combustible. Necesitaban relevo. Necesitaban retirarse antes de que el clima matara a más hombres. Que el enemigo podría, la respuesta era siempre la misma, a mantener posición. La victoria es inminente, no retirarse. Así que aguantaron. Se congelaron, murieron poco a poco en 5 de diciembre. La temperatura se desploma a 36 grados bajo cero. El número que perseguirá los libros de historia. En un búnker profundo bajo el Kremlin se convoca una reunión. El líder soviético entra llevando una sola carpeta. Sus principales comandantes esperan, exhaustos, algunos sin haber dormido en días. La reunión dura exactamente 12 minutos. 12 minutos para Oemichig. Órdenes que decidirán el destino de millones. 12 minutos para desatar el infierno. Las instrucciones del líder son brutalmente simples. Atacar ahora. Atacar en todas partes. No mostrar piedad. No tomar prisioneros, excepto para inteligencia. Empujarlos hacia atrás hasta que se rompan. Hacer que recuerden este invierno durante 1000 años. Eso es todo. Reunión levantada en esos 12 minutos. 300.000 vidas están selladas. AN 4M. 6 de diciembre. La hora más oscura antes del amanecer. El momento más frío de la noche más fría. Los soldados enemigos se acurrucan en trincheras congeladas, convencidos de que ningún comandante cuerdo ordenaría ataques en estas condiciones. Algunos han dejado de temblar, el primer signo de hipotermia fatal. Otros se han quitado las botas para revisar congelación y han encontrado que sus pies se han vuelto negros. El ataque viene de 3 direcciones, simultáneamente, pero estos no son soldados normales, emergiendo de la oscuridad. Estos son espectros, fantasmas en camuflaje blanco, deslizándose silenciosamente sobre la nieve en esquís. La primera ola no dispara ni un solo tiro, simplemente se deslizan hasta las posiciones enemigas y cortan gargantas antes de que los centinelas puedan gritar para cuando los silbatos de alarma comienzan a gritar. Ya es demasiado tarde. Las líneas defensivas han sido infiltradas. El caos explota a través de un frente de 100 kilómetros. Los tanques soviéticos diseñados específicamente para guerra de invierno, orugas anchas que no se hunden en la nieve, motores que arrancan en temperaturas que congelarían el diésel sólidos, salen rugiendo del bosque como demonios mecánicos. Aplastan posiciones enemigas donde los tanques permanecen inmovilizados, congelados sólidos. Sus tripulaciones muertas por el frío o atrapadas dentro de ataúdes de acero a la artillería que ha sido registrada. Durante semanas cada distancia calculada. Cada objetivo mapeado abre con precisión devastadora. El suelo mismo parece explotar. El bombardeo es tan intenso que los soldados describen la tierra saltando bajo sus pies. Pero lo más aterrador no son las armas, son los hombres que las manejan. Estos soldados soviéticos no están luchando para defender territorio, están luchando por venganza. Han visto sus aldeas quemadas, sus familias ejecutadas, su país devastado. La furia que llevan es más caliente que cualquier fuego, más afilada que cualquier hoja. Los invasores intentan devolver el fuego. Sus rifles se atascan, los cerrojos están congelados sólidos. Algunas armas literalmente se parten. El metal
vuelto frágil por el frío. La munición que dispara a menudo se hace añicos al impacto demasiado fría para funcionar apropiadamente en aquellos que intentan operar armas pesadas. Descubren que sus manos se congelan al metal, al contacto, arrancando piel cuando se retiran. Otros encuentran sus dedos demasiado entumecidos para apretar gatillos. Aquellos que faltan dedos por congelación no pueden operar armas en absoluto. Las comunicaciones se descomponen completamente. Las radios fallan. Los mensajeros se pierden en ventiscas o son disparados por francotiradores, que pueden ver perfectamente bien en condiciones donde el enemigo está ciego. Las unidades quedan aisladas. La coordinación colapsa y la temperatura sigue cayendo. Las primeras 6 horas son una carnicería absoluta. Más de 40.000 baja. Si la mayoría no son de bala, son de frío combinado con shock. Los hombres heridos que no pueden moverse se congelan hasta la muerte en minutos. Aquellos que huyen de sus posiciones se pierden en las condiciones de ventisca y son encontrados días después, congelados sólidos en posiciones grotescas de desesperación final. Los comandantes enemigos envían mensajes desesperados, solicitando permiso para retirarse. Retirada táctica, la llaman. Reposicionamiento estratégico, cualquier eufemismo para evitar decir lo que todos saben. Nos están masacrando. La respuesta del alto mando es inequívoca: a no retirarse. Mantener todas las posiciones. Los soldados que abandonen sus puestos serán ejecutados por cobardía. Así que se quedan. Y mueren. La estrategia soviética es despiadadamente eficiente. No desperdician municiones tratando de matar a cada soldado enemigo. Destruyen líneas de suministro. Cortan rutas de escape. Aíslan unidades entre sí. Obligan a los invasores a quemar su combustible y munición restantes defendiendo posiciones que ya están rodeadas. Luego esperan a que el frío haga el resto. Francotiradores del este congelado. Hombres que aprendieron a disparar cazando lobos en la tundra comienzan a eliminar sistemáticamente oficiales enemigos. Una bala, un oficial, es casi quirúrgico. Las estructuras de mando colapsan. Oficiales junior, muchos de ellos adolescentes, se encuentran repentinamente a cargo de hombres 3 veces su edad, esperando hacer decisiones de vida o muerte para las que de ninguna manera están preparados. La guerra psicológica es igualmente devastadora. Las fuerzas soviéticas usan el terreno para aparecer y desaparecer como fantasmas. Atacan al amanecer, se desvanecen al mediodía, atacan de nuevo al atardecer, desde una dirección completamente diferente. El enemigo nunca sabe de dónde vendrá el próximo golpe. La paranoia se propaga más rápido que la congelación. Algunas unidades soviéticas emplean tácticas específicamente diseñadas para maximizar el terror. Capturan soldados enemigos, los desnudan y los atan a árboles justo a la vista de sus camaradas. Los gritos, mientras se congelan hasta la muerte, pueden escucharse por kilómetros. Es brutalidad calculada para romper la moral y funciona para el 10 de diciembre. Solo 5 días después de que comenzara la contraofensiva, las fuerzas enemigas han sido empujadas más de 100 kilómetros. Divisiones enteras simplemente han dejado de existir. No se retiraron. No se rindieron. Dejaron de existir. Borradas de los registros militares, porque no queda nadie para dar cuenta. Los caminos se convierten en pesadillas de retirada. Columnas de soldados derrotados se tambalean hacia el oeste a través de ventiscas. Muchos han envuelto sus pies en trapos, porque sus botas se han desintegrado o han sido robadas por camaradas desesperados. Algunos están ciegos, ceguera de nieve, combinada con congelación de párpados. Otros han perdido la cabeza, vagando en círculos hasta que colapsan. Los hospitales de campaña se desbordan con casos de congelación tan severos que los cirujanos realizan docenas de amputaciones por hora. Dedos de los pies en manos, pies en extremidades, enteras vueltas negras, con gangrena. No hay anestésico. Los hombres muerden correas de cuero, mientras los doctores aserran. A través de carne y hueso, congelados a los que sobreviven. Las amputaciones a menudo mueren de infección o shock. En las fuerzas soviéticas persiguen implacablemente. No hay descanso, no hay piedad, no hay respiro. En el momento en que los soldados enemigos intentan establecer nuevas posiciones defensivas, son golpeados de nuevo. No pueden cavar el suelo. Está congelado sólido. No pueden construir fortificación. No sentamón. Tienen materiales. Ni siquiera pueden hacer fuego sin delatar sus posiciones. Están siendo cazados hasta la extinción.
Para el 15 de diciembre, las bajas enemigas superan las 200.000. El número es casi incomprensible. Eso no es 200.000 heridos que podrían recuperarse. Eso es 200.000 permanentemente removidos del combate, muertos, desaparecidos o tan severamente heridos que nunca volverán a pelear. Algunos intentan deserción, abandonan sus unidades e intentan sobrevivir por su cuenta, esperando de alguna manera llegar de vuelta a territorio amigo. La mayoría son encontrados semanas después, congelados sólidos, a menudo habiendo gateado solo unos kilómetros antes de que el frío los reclamara. Otros son atrapados por partisanos soviéticos luchadores de resistencia civil que muestran aún menos piedad que el ejército regular. El costo no es solo físico, es psicológico. Los sobrevivientes hablan de un tipo particular de terror que viene de saber que vas a morir lentamente, no de una bala rápida y relativamente indolora, sino de frío, de ver tu propio cuerpo apagarse por grados, sentir tus dedos entumecerse, luego tus dedos de los pies, luego tus pies, luego tus piernas, sentir tu mente empezar a ralentizarse mientras la hipotermia se instala en alucinar, a ver cosas que no están allí, sentir calor cuando en realidad te estás congelando hasta la muerte. Algunos soldados, enloquecidos por el frío, se quitan la ropa, un fenómeno conocido como desnudamiento paradójico, donde el cerebro moribundo falla y te hace sentir que te estás quemando. Son encontrados desnudos en la nieve, rostros pacíficos, finalmente liberados del sufrimiento en 20 de diciembre. 2 semanas después de que comenzara la contraofensiva, las fuerzas enemigas han sido empujadas más de 200 kilómetros más lejos en 2 semanas de lo que habían avanzado en los 2 meses previos. La guerra relámpago que se suponía terminaría la Unión Soviética en semanas se ha convertido en el infierno congelado que definirá una generación. La comparación con invasiones históricas es inevitable. Más de un siglo antes, otro ejército había invadido Rusia con suprema confianza. Ese ejército también había visto las cúpulas doradas de la capital. Ese ejército también fue destruido por el invierno. La historia, parece, tiene un sentido oscuro del humor, pero esto es peor. La invasión anterior, al menos había sido permitida retirarse a correr por sus vidas. Esta vez, su propio alto mando ha prohibido la retirada. Están siendo masacrados precisamente porque no se les permite salvarse. A la situación de suministros se vuelve apocalíptica. Sin comida, sin combustible, sin municiones. Los soldados recurren a comer sus caballos. Los caballos están muriendo de frío y hambre también. Algunos recurren al canibalismo, aunque pocos hablan de ello directamente. Los cuerpos de los caídos desaparecen en la noche. Nadie pregunta qué les pasó. El 25 de diciembre llega, la fecha marcada en calendarios, el día en que se prometió la victoria, el día en que se suponía celebrarían en la capital conquistada. En cambio, están muriendo en la nieve, 300 kilómetros de donde empezaron, habiendo sufrido más de 300.000 bajas en menos de 3 semanas. 300.000. Deja que eso penetre. Eso es más que la población entera de la mayoría de las ciudades. Esos son múltiples divisiones completamente aniquiladas. Estos no eran solo números en reportes de bajas, eran hombres, hombres jóvenes, en su mayoría, hombres con familias, esperándolos, hombres a quienes se les había dicho que eran invencibles, hombres que habían creído que la victoria era segura, hombres que murieron preguntándose cómo todo salió tan catastróficamente, mal tan rápidamente. El genio del líder soviético se revela completamente ahora. Había entendido algo fundamental. La fuerza de tu enemigo puede convertirse en su debilidad. La confianza que los hizo empujar tan lejos, tan rápido, tan imprudentemente, eso se convirtió en la cuerda que los ahorcó. El mismo impulso que les ganó un continente los hizo sobreextenderse más allá de la recuperación. También había entendido que no necesitas derrotar completamente a un ejército. Solo necesitas romperlo más allá de la reparación. Esas 300.000 bajas no eran solo pérdidas, eran las mejores divisiones, las unidades élite, las tropas experimentadas. Los reemplazos podrían ser entrenados, pero esa experiencia se había ido para siempre. Los sobrevivientes que finalmente se tambalearon de regreso a sus propias líneas eran cascarones, físicamente mutilados, faltándoles dedos, dedos de los pies, extremidades, ojos, psicológicamente destrozados. Muchos pasarían el resto de sus vidas despertando de pesadillas del infierno congelado que habían soportado. Y las historias que contaron
se propagaron como contagio a través de las filas. Historias de frío tan intenso que hacía a los hombres rogar por la muerte. Historias de guerreros fantasma apareciendo de ventiscas. Historias de un invierno que mataba más eficientemente que cualquier arma. Esas historias se convirtieron en un arma psicológica más poderosa que cualquier propaganda. Los soldados que las escucharon desarrollaron un miedo primordial al frente oriental. Las unidades ordenadas a desplegarse allí solicitaban transferencias. Algunos desertaron en lugar de enfrentar lo que sus camaradas habían enfrentado. La mera amenaza de ser enviados a ese infierno congelado rompía a los hombres antes de que siquiera llegaran. De vuelta en la capital soviética, el líder que había orquestado esta catástrofe para sus enemigos se permitió la más pequeña satisfacción. No alegría, satisfacción. Había demostrado que la Unión Soviética no solo podía resistir la supuestamente imparable maquinaria de guerra, sino que podía destruirla completamente. La contraofensiva no solo salvó la capital, destrozó el mito de invencibilidad. Demostró que la estrategia superior, combinada con dominio ambiental, podía superar la ventaja tecnológica. Cambió todo el impulso de la guerra de defensa a ofensa, de retirada a avance. Esos 12 minutos del 5 de diciembre, la reunión, que duró apenas más de lo que toma comer, contenían más peso histórico del que la mayoría de las personas experimentan en una vida. Las órdenes emitidas en esa breve reunión pusieron en marcha consecuencias en cascada que remodelarían continentes. El invierno de 1941 se convirtió en leyenda, no el tipo cómodo de leyenda contada alrededor de fogatas, el tipo oscuro, el tipo de advertencia, el tipo que hace que los hombres entiendan que algunos lugares, algunas condiciones, algunos enemigos, están más allá de su capacidad de conquistar. Las 300.000 bajas no eran solo un número, eran un mensaje escrito en sangre congelada y cuerpos rotos. Un mensaje que decía, en esta tierra no perdona la arrogancia. Este invierno no olvida a los invasores. Este pueblo no será conquistado. Años después, al analizar los puntos de inflexión de la guerra, los historiadores marcarían esto como el momento. No el único momento. Las guerras nunca se deciden por batallas individuales. Pero el momento crucial, el momento en que la marea cambió, el momento en que el resultado dejó de ser seguro y se hizo posible. El líder que lo orquestó sería recordado, complejamente venerado y vilipendiado, en igual medida por diferentes razones. Pero este logro, esta brutal obra maestra de estrategia militar, permaneció innegable. Había tomado el frío mismo y lo había forjado en el arma más letal de su arsenal. 36 grados, bajo cero, 12 minutos de decisión. 300.000 vidas extinguidas. Estos números no capturan la realidad. La realidad eran gritos congelados, que se detuvieron a medio aliento. La realidad eran madres que nunca verían a sus hijos de nuevo. La realidad eran ambiciones de imperio estrellándose contra la nieve y nunca levantándose. La realidad era que a veces las victorias más grandes son las más terribles, y a veces la supervivencia requiere volverse tan despiadado como el enemigo que enfrentas. Así que aquí está la pregunta que hice al principio, la que has estado pensando todo este tiempo. ¿Habrías tomado la misma decisión? ¿Habrías dejado que el enemigo llegara al umbral de tu capital, apostando todo en una contraofensiva brutal? ¿Habrías sacrificado tanto territorio, tantas vidas, por la oportunidad de reversión completa? No hay respuesta correcta. Eso es lo que te persigue. Deja tus pensamientos en los comentarios. Dime si crees que fue genio o locura. Dime si los fines justificaron los medios. Dime qué habrías hecho diferente o si crees que era la única manera. Porque la verdad es que nunca enfrentaremos lo que ellos enfrentaron. Nunca tendremos que tomar decisiones con tales apuestas. Pero entender cómo otros las tomaron, eso cambia cómo vemos todo. Ese infierno congelado afuera de la capital soviética no fue solo una batalla. Fue una lección escrita en hielo y sangre sobre el precio de la ambición, el poder de la paciencia, y las cosas terribles que los humanos se harán entre sí cuando la supervivencia está en juego. Ahora sabes lo que sucedió en esas 36 horas. Ahora entiendes esos 12 minutos. Ahora no puedes olvidar esas 300.000. Y ese es exactamente el punto.